Dios te bendiga, muy buenas noches. Te habla tu hermano Ulises y en esta ocasión quiero compartir contigo otro versículo de la palabra de Dios que se encuentra en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es paciente para con nosotros. Dios es paciente para con la humanidad. Dios es paciente porque Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra también que la paciencia del Señor es para salvación. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú des el paso de fe, que pongas tu confianza en Jesús. Jesús, aquel verbo que estaba con el Padre. Dice la palabra que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero ese verbo vino y se hizo carne en la persona de Jesús. Ese verbo que se hizo carne en la persona de Jesús fue a la cruz y entregó su vida en expiación, en rescate por la humanidad, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algo que nos toca hacer a nosotros, y es que cuando escuchamos el mensaje, la palabra de Dios, cuando logramos entender lo que Cristo hizo por nosotros, hay una respuesta que se demanda del hombre. Escuchas la palabra, eres confrontado con la verdad, y en ese momento tienes que tomar una decisión: recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, o rechazarlo. Cuando no lo recibes, lo estás rechazando. Y la palabra dice que al final de los tiempos va a haber un juicio. Y la única forma de ser justificados es mediante la fe depositada en Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No somos justificados por ninguna obra que hagamos, por ningún acto de bondad, solamente por nuestra fe depositada en Jesús. La palabra nos enseña que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. La salvación es gratuita, la salvación es un regalo que Dios ha puesto a la disposición de la humanidad. Pero hay un medio para obtener ese regalo, la salvación. Es a través de la fe. Cuando depositamos nuestra fe, nuestra confianza, toda nuestra dependencia en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos puede reconciliar con el Padre. Él vino y hizo la parte más difícil. Él vino, tomó un cuerpo humano de hombre como el tuyo y el mío, y recibió el castigo por nuestras iniquidades. Él fue a la cruz, Él recibió un castigo en su cuerpo humano, un castigo físico, un castigo severo. Lo hizo por amor, para que por medio de Él, por medio de su sacrificio, Él entregó su vida. Él murió, resucitó, ascendió a los cielos. Él dijo que Él ponía su vida y la volvía a tomar. Y así como Él lo dijo y lo cumplió, Él también prometió que Él regresaría por su iglesia, por un remanente que depositaría su fe en Él, que iba a creer en Él. Y te estoy invitando en este momento a que tú pases a ser parte de ese remanente, a que salgas del camino en el que estás andando ahora mismo en el mundo, apartado de Dios, en enemistad con Dios, y puedas pasar al reino de Dios, al lugar donde se hace la voluntad de Dios, a su reino, su gobierno, para que puedas obtener vida y la tengas en abundancia por medio de la fe depositada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga. Quiero dejarte con esto. En la vida, desde que nacemos, nosotros aprendemos a caminar conforme a lo que vemos, conforme a lo que se nos enseña. Bendito sea el Señor. Nunca se nos enseña a caminar por fe. Nunca se nos enseña que al final de los tiempos va a haber un juicio. Pero Dios en su palabra, lo dejo allí para ti y para mí. La Biblia nos enseña que el hombre no busca a Dios, pero Dios desde el principio ha buscado al hombre. Dice la palabra que Él nos amó a nosotros aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso envió a Jesús a la tierra a hacer la expiación por ti y por mí. Quiero que entiendas que el amor de Dios hacia ti ha sido grande desde el principio y todavía sigue vigente. La sangre de Jesús que fue derramada, ese sacrificio perfecto hecho por Jesús en favor tuyo y en favor mío,
sigue vigente. Y la sangre de Jesús puede limpiar todos tus pecados, todas las ofensas que has cometido contra Dios. Puedes ser reconciliado con Dios, puedes obtener la salvación de tu alma y la vida eterna. Solo hace falta que creas en Jesús, que pongas tu fe en Jesús, para que Él pueda ser tu representante delante del Padre y tú puedas tener una seguridad de salvación al final de los tiempos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que des el paso de fe para que puedas obtener la salvación de tu alma, para que puedas tener vida en abundancia por medio de nuestro Señor Jesús.